¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ángel Vázquez y ¿cómo están? Hoy les voy a exponer un tema pues demasiado interesante acerca de la medición de variables eléctricas. Y antes que nada pues tenemos que saber qué es lo que es el voltaje, lo que es la resistencia, lo que es la impedancia, lo que es la tensión eléctrica. Todo esto pues es un conjunto en un circuito, o sea que cada punto está interconectado. El voltaje está interconectado con la tensión y la tensión está interconectada con la resistencia. Todo pues forman un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Pues en el circuito eléctrico pues puede ir la bombilla, puede ir, como les mencioné, va la corriente eléctrica, las resistencias, las baterías, la fuente de poder de donde se obtiene dicha energía. Ahora bien, para comprender esto, pues necesitamos saber también lo que es, eh, por qué es importante esto y cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Bueno, pero antes de entrar en tema, pues necesitamos saber qué es el voltaje. Y pues el voltaje es una magnitud física que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Eso quiere decir que si hay una distancia de aquí a aquí, el voltaje pues va a medir la diferencia que hay de potencial eléctrico de aquí a este punto. ¿Y de dónde podemos obtener el voltaje? Pues el voltaje se puede obtener mediante una batería. ¿Por qué? Porque ahí almacenamos el voltaje. Muchas veces conocemos baterías de 9 voltios, 8 voltios. Ahí almacena pues el voltaje de esa cantidad. Y esa cantidad pues lo transmite es la fuente de alimentación que va a transmitir a nuestro foco, a nuestros aparatos eléctricos, dependientemente de lo que tengamos. Ahora, ¿qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica pues es una fuente de energía eléctrica ejercida sobre los electrones en un circuito eléctrico, o mejor dicho, es la es la tensión que es ejercida sobre el voltaje en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el voltaje pues se transmite, pero lo que hace la tensión eléctrica es empujar al voltaje, a los electrones, para que estos puedan circular alrededor del circuito eléctrico. Y para medir la tensión eléctrica pues se mide en voltímetros, como lo podemos ver aquí en la pantalla. Aquí está un voltímetro y podemos leer cuánto es la tensión eléctrica que está generando a través del conductor, y los conductores pueden ser un cable o varias superficies de metal, dependientemente de lo que estemos utilizando. Y ahora bien, también, ¿cuál es la relación que existe entre esa tensión eléctrica y el voltaje? Pues más que nada son dos términos utilizados que se refieren a una misma magnitud física, porque van ligados tanto el voltaje como la tensión eléctrica. El voltaje, pues como lo mencioné anteriormente, es esa capacidad de almacenamiento que tenemos para transmitir la energía. Y comúnmente pues se nombra la tensión eléctrica cuando nos referimos al movimiento de electrones, como lo mencioné, que los electrones se tienen que mover. Es la tensión que se mueve mediante la corriente eléctrica. Y ahora bien, un gran ejemplo de la tensión puede ser, o tensión o presión, puede ser lo que es un chorro de agua o en una manguera, que si lo volteamos, tenemos un bote, lo volteamos, un bote con agua lo volteamos y va a tener que caer. Y ahí se está generando pues la tensión, porque va a ir de un punto a otro punto a una velocidad a un tiempo determinado. Y el voltaje pues se utiliza en honor a Alexander Volta, quien fue quien descubrió pues la batería o la pila. Ambos términos pues son equivalentes y pues también se miden en voltios. Y pues es una magnitud física cuántica la diferencia de potencial de electrónico entre dos puntos. Y bueno, ¿por qué nos sirve saber cuál es la intensidad eléctrica de un circuito? Es importante saberlo porque a la hora de conectar nuestros dispositivos eléctricos, ya sea computadoras, laptops,
celulares. Necesitamos saber cuál es la intensidad eléctrica en la cual, pues, cuál es la intensidad eléctrica la cual puede soportar nuestro teléfono, nuestros equipos, porque si tiene una tensión eléctrica a lo establecido dentro de nuestro dispositivo móvil o laptop, pues pues posiblemente se truene, se descomponga o tenga una sobrecarga de electricidad y puede dejar inhabilitado nuestro equipo. Es importante saber esto. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades para poder medir lo que es la resistencia, la corriente eléctrica y de dónde se obtiene? Bueno, la unidad de medida del voltaje es el voltio. Y para calcular el voltio, pues tenemos que voltio es igual a intensidad por resistencia. Y pues esto se calcula mediante la ley de Ohm, que establece que el voltaje es igual al producto de la corriente eléctrica que circula por el circuito y la resistencia. Ahora bien, unidad de medida de la intensidad. Y la intensidad pues se mide en amperios. La intensidad de la corriente eléctrica pues igualmente se puede calcular mediante la ley de Ohms, que establece que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia, y la fórmula es I igual a B sobre R, donde I es la intensidad, B es el voltaje y R es la resistencia. Aquí podemos ver unos pequeños ejemplos tanto del voltio como de la intensidad. Y ahí están, ahí podemos ver fácilmente las fórmulas. Ahora bien, la unidad de medida de resistencia de las resistencias, y esto se mide en ohmios. La resistencia eléctrica pues igualmente se calcula mediante la ley de Ohm, que establece que la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad de corriente eléctrica. La fórmula para calcularlo pues es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, donde R es la resistencia y B es el voltaje y I es la intensidad de corriente eléctrica. Ahora bien, ¿por qué nos sirve saber todo esto? Porque a la hora de formar un circuito eléctrico, a la hora de colocar pues focos, o a la hora de medir, calcular cuál es la capacidad de batería que tiene nuestro equipo, pues nos va a ayudar a saber cómo poder cuidarlos. Así como la resistencia nos ayuda a cuidar nuestros equipos, también nosotros debemos saber cuánta capacidad pues, puede aguantar nuestro equipo. Y bueno, la resistencia pues es esa protección que tenemos, ese medio del cual reduce tanto la tensión que existe entre el voltaje para pasar a nuestro ordenador o a nuestro equipo que va a consumir esa energía. Por ejemplo, pues nos ayuda a proteger nuestros equipos. ¿Por qué? Porque reduce esa tensión, esa tensión de electrones que va a pasar rápido, pero eso lo reduce. ¿Para qué? Para que nuestro equipo pueda soportarlo y así no reciba una carga eléctrica mayor a la establecida. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero y les haya gustado y gracias. Bye.